y protagonistas. Estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, y como comentábamos antes de ir a la tanda, estamos aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y en la UNDAB con el compañero encargado de negocios de la Embajada de Palestina en la Argentina, Riyad Alabi. No sé si lo estoy pronunciando bien. Alabi. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Riyad, por estar aquí en esta semana tan crucial que esperamos, decíamos antes, que ojalá pudiera ser un antes y un después. Tenemos realmente muchísimas dudas de que estos acuerdos de paz puedan realmente llegar a una paz real, con justicia social, como debe ser la paz. Pero bueno, queremos escucharte. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu opinión? Contar a la audiencia de qué tratan estos acuerdos y cuál es la expectativa que ustedes tienen frente a esto. Bueno, Paula, gracias por la pregunta. No es todavía un acuerdo de paz. Estamos un poco, esperamos que este será la ruta para llegar a un acuerdo de paz que puede llegar también al restablecer el Estado de Palestina con su capital, Jerusalén Oriental. Ese es un plan, puede llamarlo también una hoja de ruta del alto al fuego, que celebró hace 2 días, es declarar el alto al fuego. Y la primera fase, alto al fuego inmediato, después a 72 horas, las liberaciones de rehenes y secuestrados palestinos en los cárceles de la ocupación israelí, que son más de 12.000 palestinas y palestinos, pero que lo que llegaron a acordar es sacar 250 prisioneros palestinos que llevan una pena alta y más de 1.700 prisioneros palestinos que fueron secuestrados después del 7 de octubre. Y también la entrada de las ayudas humanitarias para la Franja de Gaza y el retorno de los desplazados a sus hogares, destruidos, a las ruinas de sus hogares, y esperamos que Israel respeta este alto al fuego, porque nosotros tenemos experiencias desde la creación del Estado de la ocupación israelí hasta el día de hoy, que nunca ha respetado ningún alto al fuego. Y esté bien claro qué está pasando en el Líbano y en Siria. En el Líbano llegaron a un acuerdo de alto al fuego en noviembre del reciente. Entonces Israel ha violado este acuerdo, este alto al fuego, más de 3.500 veces. Y ayer mismo bombardearon un concesionario de maquinaria pesada, bombardearon miles de maquinarias que son concesionarios para gente normales, ¿no? Es un negocio perdiendo miles y miles de dólares por la culpa de ese bombardeos, con el pretexto, siempre Israel tiene un pretexto y Estados Unidos tiene que decir que eso es cierto siempre para ellos, que estas maquinarias se usan para hacer túneles o búnkeres de Hezbollah, mientras todavía son nuevas, ¿no? Son un concesionario, nunca lo movieron, ¿no? Claro. Sí. Nosotros como el gobierno palestino saludamos este plan y también agradecemos
refuerzo de Estados Unidos y los países árabes, los mediadores, especialmente Qatar, Egipto y también con Turquía, para llegar a este alto al fuego. Saludamos porque ya nuestro pueblo lleva 2 años continuos bajo bombardeos. Al menos salvar lo que queda de la Franja de Gaza, lo que queda de la ciudad de Gaza, que es una ciudad milenaria que lleva más de 5.800 años. Israel ha destruido el 85% de la Franja de Gaza. Ha destruido casi todas las escuelas y universidades. Ha atacado más de 32 de los 35 hospitales que están en la Franja de Gaza. Bueno, no son cifras, no quiero entrar en cifras, siempre cuando quiero hablar de los asesinadas y asesinados con números me duele, porque siempre digo que no son solamente números, sino son humanos, almas que tienen nombres y apellidos que tenían pasado y perdieron su futuro. Durante esos 2 años hay más de 67.000 palestinas y palestinos que fueron asesinados. Y ese número no es el final. Para nada. Porque esos que llegaron, los cuerpos que llegaron a los hospitales, pero tenemos más de 20.000 desaparecidos, bajo escombros, o están secuestrados. No sabemos el destino de estos 20.000 personas. Pero dentro de estos 67.000 asesinados hay más de 18.500 niñas y niños, más de 14.000 mujeres y más de 170.000 heridos. Claro, mutilados. Mutilados más de 40.000. Hoy en día la Franja de Gaza cuenta con el número más alto del mundo de imputados, de ciegos, por la culpa de este genocidio. Entonces, este plan lo recibimos, bueno, lo saludamos porque es la única que está. El mundo, la comunidad internacional ha fracasado con Gaza. El derecho internacional, el derecho, de derechos humanos, ha fracasado de proteger la población palestina, sea en Gaza o en la Franja de Gaza. Siempre llega en todo el mundo estos derechos, menos a Palestina, menos a las fronteras, donde están las fronteras de Palestina, no entra, porque Israel tiene bloqueado a Palestina. Hasta estos derechos no tienen, no permiten que entran a la Franja de Gaza. Bueno, ayer declararon el alto al fuego. Los palestinos recibieron eso con alegría y con dolor, porque van a regresar a sus hogares destruidas. No saben si van a encontrar su casa a pie o no. Una experiencia personal. Mi esposa es de Gaza, refugiada. Bueno, pero vive en Gaza, nació en Gaza, la familia también. Ayer mismo mandaron la foto de la casa de la familia de mi esposa. Estuvo bien, bueno, destruida un poco, bueno, hay una bomba entró por acá, por allá, pero todavía las columnas están bien. Pero ayer, y ese fue hace 10 días antes de la alto del fuego, como ellos están castigando a todo el mundo, haciendo venganza a la población de
de Gaza, de la franja de Gaza, no con Hamas, no, fue castigo colectivo a destruir a Gaza para que sea un lugar inhabitable, para que la gente salga de Gaza. Pero si hablamos de ganancia y pérdida, yo quiero destacar acá, Israel no ha ganado, Israel no ha logrado sus objetivos declarados y no declarados, porque los declarados es destruir a Hamas, sacar los rehenes, la seguridad de Israel. Bueno, vamos a ver, ¿se ha logrado esos 3 objetivos declarados? No, porque Israel no ha podido sacar ningún rehén sin negociaciones, sin acuerdos, porque había 2 acuerdos anteriores en marzo 2023, y también en enero 25. Y ahí pudieron sacar. ¿Destruir a Hamas? No creo, no pudieron destruir a Hamas. Pero que ha logrado Israel es destruir, asesinar, masacrar a la gente. Eso sí, desplazarlos más de 20 veces durante esos 2 años, porque la gente desplazaban de un lugar y después otra vez. Entonces, esos son los objetivos no declarados de Israel, que eran sacar la gente por fuerza de sus tierras, destruir, sí lo pudieron destruir, pero no pudieron destruir la dignidad, la firmeza del pueblo palestino. Y ese es un logro para el pueblo palestino, que se quedó firme en su tierra, porque no tenemos otra. Y que siempre nosotros digamos, o decimos, que la tierra no se vende, sino defiende. Como acá. Riyad, estamos hablando con el compañero encargado de negocios de la Embajada de Palestina en la Argentina, Riyad Alavi. Nuestra compañera Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Adelante, Telma. ¿Qué tal, embajador? Encantada. Sí, la pregunta está en relación a su opinión con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos. Tengo entendido que ya el comandante del Comando Central del Pentágono, Brad Cooper, ya llegó a Israel. Él está encargado de formar un centro de coordinación cívico-militar, según dice Estados Unidos, para hacer cumplir todos los principios de este primer punto del plan de Trump, y promete que no va a entrar ni un solo soldado a Gaza. Y está ahí para vigilar que realmente se retire el ejército israelí, ahora hasta la primera línea, que es una línea amarilla, y después a las líneas sucesivas. Al mismo tiempo está proponiendo Estados Unidos poner a Tony Blair, está el yerno de Donald Trump, está la hija Ivanka, y ya habló él de armar un resort, una especie de lugar lujoso al lado del Mediterráneo. Mi pregunta entonces concreta es, ¿cuáles son las expectativas, por lo que usted sabe, con respecto a esto, con respecto al papel que va a cumplir Estados Unidos en este tema? Bueno, se sabe que dentro del plan de Trump es que toma el poder transitorio un gobierno palestino, tecnócrata. Y apolítico, dicen, y apolítico. Sí, ¿verdad? tecnócrata. Vamos a decir que son palestinos, pero la supervisión de este gobierno sea por un consejo, que lo llaman Consejo de Paz. Presidente es Trump, y también otros nombres como Tony Blair. Bueno, de verdad, el pueblo palestino nunca va a ser feliz escuchar el nombre de Tony Blair, porque tenemos experiencia, y muchos países en el mundo árabe tienen experiencia con Tony Blair. Pero bueno, nosotros tratamos con este plan con fe, y esperamos también todos que
van a supervisar este plan y los países mediadores que son garantes de implementar este plan, también que tengan, bueno, nosotros tenemos confianza, mucha confianza con los países árabes, Egipto, Qatar, Turquía, y esperamos también Estados Unidos tiene el buen fe de cumplir con este plan, y también vigilar bien, nosotros que tienen que vigilar, porque nosotros somos un pueblo bajo ocupación, sino tienen que vigilar bien a Israel y poner sanciones si incumple con cualquier punto de este plan. Este plan, como dije, que es un gobierno temporal para llegar después que el gobierno palestino legítimo también toma el control en la franja de Gaza. Sobre las tropas internacionales, bueno, va a ser confirmada por países árabes y otros países islámicos para tomar el control no militarmente, sino para vigilar también ambas partes. Y nosotros los palestinos, el gobierno palestino, hace muchos años estuvimos pidiendo la protección de nuestro pueblo al frente de esta maquinaria de guerra que tiene Israel. Pero estamos pidiendo que esas tropas, si quieren desplegar dentro de la franja de Gaza, que sea el plan de Trump y también la decisión de que entra esas tropas a través de Naciones Unidas y a través de una resolución del Consejo de Seguridad para legitimar la presencia también de fuerzas extranjeras en Palestina. Entonces, ese es muy importante, porque que sea también el plan legítimo, que no sea solamente un plan de Trump, sino un plan internacional para que también que todos los países tengan supervisión de la implementación de este plan, y cualquier violencia que es necesario poner sanciones, porque para garantizar a Israel, porque nadie puede garantizar a Israel que se respeta el derecho de los palestinos, que respeta este acuerdo. Una de las cosas, una de las cosas que creo estaba vinculado también a lo que preguntaba Telma al final, ¿no? Como vos decís, Riyad, el 85% prácticamente de Gaza está destruida. Esta semana estaban mostrando unas imágenes de cómo era Gaza hace 3 años y cómo ha quedado ahora, y realmente es impresionante, ¿no? Como vos decís. Pero una de las cosas que creo que se está discutiendo y que van a ser fundamentales es la reconstrucción de Gaza, y ahí es donde aparecen los intereses de Trump y de Estados Unidos, que desde hace rato viene diciendo que tenía estos intereses hasta inmobiliarios, podemos decir, como son sus negocios, etcétera, sobre Gaza. ¿Te parece, por lo que se puede saber hasta ahora, que esto quedaría tan abiertamente en manos de Trump, o estos otros países que tratan de ser garantes de que se cumplan los acuerdos también podrían ayudar a la reconstrucción de Gaza y volver a establecer condiciones de vida dignas para quienes están ahí habitando ese territorio? Bueno, el plan anterior de Trump de convertir a Gaza a Riviera del Medio Oriente o como sea, se fracasó. Se fracasó con la firmeza del pueblo palestino. Ningún plan, sea viene donde sea, si no lo acepta el pueblo palestino, va a fracasar. No hay, mira, no voy a hablar porque soy palestino, pero de verdad los palestinos han mostrado al mundo la valentía, cómo se defienden su tierra, cómo aman su tierra, cómo aman la vida. Nosotros no amamos la muerte, sino la vida. Y porque amamos la vida, amamos nuestra patria. Entonces, no piensa ni Trump, ni Blair, ni Netanyahu puede sacarnos de nuestras tierras.
no pueden imponer cualquier plan que nosotros vamos a aceptar. Gaza es un territorio inseparable de Palestina. Y Gaza es Palestina, Jerusalén es Palestina, Cisjordania es Palestina. Entonces, cualquier plan que ellos, si van a usar este plan para sus intereses, eso va a fracasar. Y todos los planes de sacarnos de nuestra tierra han fracasado durante estos 77 años. Porque Israel hizo este genocidio para completar su trabajo sucio que empezó en el 1948. Y hicieron las mismas masacres, pero esas masacres eran en 1948, no había no se transmitían en directo como ahora. Exactamente, no se hoy en día es un genocidio televisado. Entonces, cualquier parte del mundo, si quieres ver un genocidio en vivo, se puede abrir el televisor y vea qué está pasando ahí, en Gaza. Riyad, para mostrar a la gente que está mirando por YouTube, porque les cuento a los que están mirando, escuchando por radio no, pero estamos mostrando la foto que decía Marcelo, esto que muestra cómo era Gaza 3 años antes y cómo está ahora, ¿no? Es espeluznante. Sí, bueno, ahí están unos edificios que están en pie, pero creo que ese es un poco... es una foto... Un poco antigua, la foto también. O sea, ni siquiera están en pie los que aparecen en pie del lado donde está todo destruido. La pregunta, Riyad, es ¿cómo se hace para que prácticamente esa región de Gaza en su conjunto, que albergaba un poco más de 2 millones de palestinos, pueda ahora recibirlos bajo estas condiciones? Porque han destruido los sistemas de agua potable, las redes de... La infraestructura, toda la infraestructura. Digo, hace falta ahí un esfuerzo gigantesco de dinero para poder reconstruir Gaza. Digo, la casa de tu familia probablemente está en pie, pero abres un grifo y no sale agua. Digo, ¿hay algún plan? ¿Están ustedes pensando algo de alguna manera, probablemente los países árabes que son muy ricos, que puedan financiar la reconstrucción física de Gaza? Porque decir que la gente vuelva a Gaza, digamos, en esas condiciones, me parece que es... Bueno, antes de decir cómo vamos a hacer, tiene la gente saber cómo está Gaza hoy en día. Claro. Bueno, con la foto vieron cómo era Gaza antes. Así es. A pesar del bloqueo de 17 años, Gaza era muy desarrollada, bien planeada, muy buena infraestructura, tiene mar precioso. Claro. Yo he vivido en Gaza 3 años también, conozco Gaza bien. Pero hoy en día... Universidades. Varias universidades tenían. Tenemos y varios colegios, porque la población de Gaza es una población joven. Claro. El más del 50% son bajo de 18 años. Uh-huh. Sí. Hay 660 niños en colegios. 660,000 niños, perdón, en colegios, estudiantes. Bueno, hoy en día, como dije, el 85% de la Franja de Gaza está destruido. Infraestructura, edificios de apartamentos, edificios también de empresas, los hospitales, los colegios, todo está destruido. Bueno, Israel ha bombardeado a Gaza durante esos 2 años con más de 110,000 toneladas de explosivos. Y estos ha generado más de 50 millones de toneladas de escombros. Y según Naciones Unidas, para levantar estos escombros, bueno, necesitan 14 años trabajando 24 horas. Para imaginar cómo ellos destruyeron toda la infraestructura, agua, luz. Bueno, luz no había, pero al menos agua había, pozos de agua que se pueden sacar, pero hasta estos Israel estaba destruyendo. Hoy en día la gente van a regresar a sus casas,
pero tampoco hay espacios para poner una carpa, porque hay escombros. Entonces, necesitan maquinarias para levantar estos escombros, para al menos pueden ellos poner la carpa cerca de su casa, porque ellos saben que ellos van a volver a ruinas, pero dicen, no me importa, al menos estoy en mi barrio, estoy en mi casa, estoy encima de mi tierra, y no quiero salir. Ellos pudieron salir, pero no quisieron. No quisieron, porque ese es el objetivo, de empujar a la gente de salir de sus tierras. Los países árabes, y especialmente Egipto, también están llamando a una conferencia mundial para la reconstrucción de Gaza. Y hay muchos países que van a sumar, muchos los países árabes que van a sumar para la reconstrucción. El primer paso que ellos entran las maquinarias pesadas para sacar esos escombros. Y nosotros, los palestinos, vamos a reconstruir. Y, la gente no van a empezar que las ayudas entran, sino, bueno, las maquinarias, los materiales de construcción, sino ellos van a empezar mismos. Estamos viendo la gente ahora, están levantando esos escombros para... Con sus manos. Sí, con sus manos, con lo que tienen. Porque Israel no solamente ha atacado edificios, también ha atacado la defensa civil, que ellos se encargan de sacar esos escombros y también a salvar vidas bajo de esos escombros. Pero al final ellos quedaron sin ningún maquinarias para levantar estos escombros. Pero a pesar de eso, ellos empezaron a trabajar con sus manos, a levantar y sacar y a ayudar víctimas que están abajo de esos escombros. Ya encontraron 150, ¿no?, cuerpos en estos días. Todos los días, desde hoy que ya empezó ayer el alto al fuego, la gente están buscando, la gente volvieron no solamente a sus casas, sino a buscar sus familiares que están bajo de esos escombros. Terrible. Cada uno dice que no voy a ir. También estoy alegre que se paró, porque llevamos 2 años bajo bombardeos sin descansar, y regresamos con alegría también, pero también con dolor, porque voy a ir a buscar mi familia que se quedaron bajo esos escombros. Esperamos que esta conferencia mundial, el lunes o martes, también el presidente Trump va a estar en Egipto, después de visitar a Israel y hacer un discurso en el Knesset, pero va a Egipto y va a haber una cumbre de más de 22 países para hablar del alto al fuego, cómo mantener este alto al fuego, las garantías que porque en marzo fue que lo rompió Israel unilateralmente, ¿verdad? Después de 2 meses de tregua, supuestamente de alto al fuego, lo rompieron unilateralmente. Esa es la estrategia de Netanyahu. Netanyahu es un mentiroso. Netanyahu es una persona genocida que solamente él quiere llevar sus rehenes y después continuar con su genocidio en Gaza. Y es para mantener su poder, quedar en el poder, y también de desviar la gente de las causas que están contra de él, de para corrupción. No ir a la cárcel. Y no ir a la cárcel. Exactamente. Y no perder su poder también, y porque tiene en su gobierno también ministros que son de extrema derecha, de fascistas, como Ben-Gvir, como Smotrich. Entonces, el lunes o el martes, todavía no está fijado, que el cumbre en Sharm el-Sheikh, en Egipto, esperamos también que ellos van a hablar de la reconstrucción de Gaza, porque dicen, estimado, que quieren más de 50.000 millones de dólares para la reconstrucción y también hacer la estructura de la ciudad de Gaza. Ahora, yo sabes que, bueno, ojalá que todo esto salga bien, pero tengo mucho miedo por la impunidad absoluta de Israel,
que ha demostrado en estos años y que lo sigue demostrando, y que ni bien recupere los rehenes, Israel va a hacer un atentado de falsa bandera, adjudicándoselo a los palestinos para volver a empezar la guerra, salvo que los países árabes se pongan muy fuertes, muy fuertes, diciendo que no van a tolerar por ningún motivo, ¿no es cierto?, la reanudación del genocidio, y porque el plan es muy claro. Incluso Cisjordania está en peligro, porque ha habido ataques también. Israel no solo bombardeó la Franja de Gaza, ha bombardeado también, ¿verdad? Hay otro genocidio silencioso, claro, en la Franja de Gaza. Exactamente. Sí, es donde los colonos, diariamente, los colonos bien armados, quien armó también, eran armados, pero ahora más armados, más todavía, por el ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, que dio más de 100.000 armas a los colonos. En Cisjordania, ustedes saben, hay más de 250 asentamientos ilegales donde viven más de 800.000 colonos bien armados. Y estos diariamente atacan aldeias, atacan ciudades, bajo la protección más que ellos están armados, también bajo la protección del ejército de la ocupación israelí. Matan, asesinan, queman, roban, arrancan árboles de olivos. Hace 3 semanas arrancaron más de 1.000 árboles de olivos. Cada árbol tiene más de 100 años de vida. Ustedes saben que el árbol de olivo es un símbolo nuestro, claro, porque es digamos, un árbol sagrado para nosotros. Claro. Es el símbolo de nuestra resistencia, de nuestra firmeza, porque el árbol de olivo vive muchísimos años. Cerca de Belén hay un árbol de olivo que tiene más de 5.000 años. Wow. Estos raíces, esos son nuestros raíces, raíces del pueblo palestino, de nuestros ancestros, los cananeos, que tenemos estos raíces. Y por eso Israel no le gusta el árbol de olivo, quieren arrancarlos porque se muestra nuestra firmeza. Entonces en Cisjordania sí están haciendo un genocidio silencioso, donde aumentan el robo de tierras, donde aumentan el número de colonos, donde aumentan el número de las colonias legales, y también están separando el plan E1, que va a separar Jerusalén de Cisjordania. Más de 1.000 puertas de hierro o checkpoint Israel ha creado solamente durante estos 2 años, en tiempo del genocidio. Entonces ese es el plan de Israel, es hacer las aldeas y las ciudades como guetos, y separados. Por ejemplo, en Cisjordania hay Tulkarem. Calquilia es una ciudad que rodeada por el muro de vergüenza, de separación, y tiene una puerta. Esa puerta, cuando lo abren, ellos salen a trabajar. Cuando cierran, ya nadie puede entrar. Si quien no entra a la hora que ellos ponen, se queda fuera de su ciudad. Esa es la situación en Cisjordania. Este muro de separación está separando a la gente de sus casas, de su trabajo, de los niños del colegio. Podemos buscar, hay muchos videos que muestran cómo los niños, ellos tienen que hacer un camino de más de media hora, mientras ellos se pueden llegar en 5 minutos a sus colegios. Entonces ese lo hacen más difícil todavía en Cisjordania. Y Riyad, con respecto, bueno, también está todos los cómplices en estos años del genocida Netanyahu, que han proclamado esto de trasladar la embajada de sus respectivos países a Jerusalén, entre ellos acá
el amigo de Netanyahu, Javier Milei. También lo digo con risa, pero para no llorar, porque es dramático, la recientemente nombrada como Premio Nobel contra la Paz, esta señora María Corina Machado, que también, entre otras cosas, también se declaró siempre amiga de Netanyahu, estableció acuerdos con el Likud, que es el partido de derecha del genocida, y también proclamó que quería pasar, si eran gobierno, cosa que no lograron ni lograrán, de Venezuela, trasladar la embajada a Jerusalén, ¿no? Como una afrenta, cómo viven esta afrenta también en medio de este genocidio a cielo abierto que están haciendo en Palestina, de esta cuestión, de este premio Nobel trucho de la paz. Pero te sumo también otra consulta que tiene que ver con los presos que están ahora, que van a liberar, que prometieron liberar, y los que no. Que tengo entendido, una figura importante. Que Tres figuras importantes. Muchas, ¿no? Sí. Claro, entre ellos Marwan Barghouti y Ahmad Saadat. Claro, que bueno, no forma parte, tengo entendido, no forma parte de la negociación, no va a ser liberado, y era una figura que despuntaba como un liderazgo importante, ¿no?, para Palestina. ¿Cómo analizan esa cuestión? Bueno, a la primera pregunta, bueno, yo digo siempre, cada uno es libre de hacer amistades con quien quiera. Bueno, pero no están libres de violar ley internacional. Su libertad termina a la línea de la libertad del otro. ¿Sí? Jerusalén no es el capital del Estado de la ocupación israelí. Nadie reconoce a Jerusalén como capital de Israel, menos 5 países, uno de ellos es Estados Unidos. Y restos no son importantes para mencionar. Jerusalén, por ley internacional, es todavía bajo el mandato internacional, porque en el 1947, con la resolución 181, que es para la partición, que lo dicen bajo nombre partición de Palestina, y allí sí muestra que Palestina existe antes de el estado de la ocupación israelí, donde da el 55 para crear el Estado de Israel y el 44 para el Estado de Palestina, y 1% quedó, que es Jerusalén, que bajo un mandato internacional. Entonces, desde aquel día hasta hoy, Jerusalén no es el capital de Israel. Bueno, hay 2 resoluciones importantes sobre Jerusalén, que es del Consejo de Seguridad, que son vinculantes, obligatorios de implementar, que es el 476 y 478, donde dicen claramente, de la ONU, del Consejo de Seguridad, que diga claramente y pide y llama a todos los países y estados miembros de Naciones Unidas de no establecer ni trasladar sus misiones diplomáticas y embajadas a Jerusalén. Entonces, cualquier país que traslada o establece su embajada en Jerusalén está violando el derecho internacional y ley internacional. Entonces, está bien claro, quien quiere trasladar, entonces va a ser violador de ley internacional, violando las cartas de Naciones Unidas, violando las resoluciones de Naciones Unidas. Bueno, sobre la segunda pregunta, sí, Israel no respetó el acuerdo, empezando acá también las violaciones de Israel, porque había una lista que tienen que ellos negociar, lista de nombres de los palestinos de pena alta, estamos hablando, de pena alta. Hay más
más de 5 veces pena perpetua, que dicen 10 veces, como Marwan el-Barghouti es un líder de Al-Fatah, del movimiento de Al-Fatah, que lleva más de 20 años en las cárceles israelíes, y también Ahmad Saadat en el mismo tiempo, que es también líder del Frente Popular Palestino, que negó a Israel a liberarlos, porque porque ese se va a dar como una imagen de victoria al pueblo palestino. Ellos no quieren mostrar ningún señal que el pueblo palestino sí salió victorioso en este genocidio. Nosotros no salíamos victoriosos en este significado, pero la dignidad palestina, la firmeza palestina, que rechazaron que sean sacados de su tierra, esa es una victoria para nosotros. Sí, es una victoria para nosotros. Entonces no quieren mostrar esa victoria. Y igual a los otros 250 que ellos van a sacar, hoy, desde muchos años, la primera vez que ellos se permitieron a llamar a sus familias. Sí. ¿Por qué? No es para saludarlos, no para avisarlos, sino para llevar el mensaje que, por favor, familia, no hacen ningún festejo, porque nos piden, nos obligan que no hacemos ningún festejo por la liberación de nosotros. Así es, ellos lo amenizaron, que si hacen cualquier fiesta, celebrar la libertad, lo vamos a llevarlos a través a los cárceles. Entonces, ellos no les gustan vernos igual también celebrar la libertad. Ese es el sionismo, porque ellos quieren que nosotros seamos oprimidos, como dijo el ministro de Finanzas, que es Smotrich, dijo a los palestinos, y mucho antes del 7 de octubre, dijo a los palestinos tienen 3 opciones: o sean esclavos, o salir de los territorios, o morir. Ese es el sionismo, ese es el fascismo, ese es el nazismo actual. Creo que Telma, Marcelo, Telma tiene ahí ganas de hacer otra pregunta. Telma, adelante. Sí, es un comentario, sí. Porque el embajador habló, vos también, Paula, de los presos que estaban condenados a muertes en cárceles israelíes, pero además tienen que liberar a más de casi 1.200 palestinos que fueron también secuestrados, rehenes, porque también hay rehenes palestinos. Los rehenes israelíes eran de 48. Sí. Ahora hay 1.200 rehenes palestinos en manos del ejército israelí que también deben ser liberados ahora a partir de este acuerdo. Sí, mira, antes del 7 de octubre había 5.000 secuestrados palestinos en los cárceles de la ocupación israelí. Durante esos años ese número llegó a más de 12.000 prisioneros palestinos. Y sí, dentro del acuerdo, además de esos 250 de pena alta, también van a liberar más de 1.700 palestinos y palestinas, entre ellos mujeres y también niños, sí, porque hay en los cárceles de Israel, porque Israel considera que adulto es quien es mayor de 12 años. ¿Sí? Entonces hay niños. Hay niños encarcelados. Claro. Sí, pero quien va a liberar esos de 2.700, a mi conocimiento, que fueron secuestrados en Gaza durante 2 años de genocidio. Así es. El otro día escuchaba una consigna que decía: quisieron hacer desaparecer a Palestina y transformaron en Palestina al mundo, ¿no? Una de las cosas, además de la heroica resistencia y el arraigo del pueblo palestino con su tierra,
una de las cosas que ha ido creciendo por suerte en este complejo mundo que estamos viendo hoy son las manifestaciones en solidaridad con Palestina y el fortalecimiento de los movimientos en solidaridad con Palestina, ¿no? Aquí la marcha que se realiza todos los meses aquí en Buenos Aires ha ido creciendo en participación en forma muy importante, se están haciendo actividades en muchas provincias, bueno, hemos compartido alguna con el amigo aquí, pero digo, eso también me imagino que da mucha fuerza al pueblo palestino para seguir adelante, ¿no? Cómo se han transformado en una causa universal el derecho a existir de Palestina. Sí, eso es cierto, porque Palestina, podemos decir que se volvió como símbolo de la libertad, símbolo de defender los derechos, no solamente de los palestinos, sí, el derecho de cada uno. Se volvió símbolo de luchar contra la injusticia, símbolo de la memoria, de la verdad, también, símbolo de nunca más. Por eso ha levantado todos los pueblos libres del mundo. Nunca vimos en la historia que millones están saliendo en Inglaterra. Nunca vimos que una huelga general en Italia, por Palestina. Exacto. Por Palestina. No porque es Palestina, sino tenemos que entender que el mundo, hasta los gobiernos, al fin, después de 2 años, lamentablemente, ¿no? Al fin escucharon esas voces de su gente, que hay un genocidio en Gaza, en Palestina. Escucharon las voces de su gente. En Argentina estamos viendo que esas marchas, esas actividades, hoy vi que hay una actividad también que habla, una campaña que dice, quiero ser palestino. Ayer llené mi solicitud, te va a llegar en cualquier momento, solicitando la ciudadanía vamos palestina. A tener mucho trabajo entonces, vamos a tener mucho trabajo. Esta campaña que de quiero ser palestino. Tenemos que terminar, Riyad, porque faltan 3 minutos, se nos va el programa, muy cortito. Ya se nos fue muy cortito. ¿Qué expectativa? No sé, ¿cómo sigue? Rapidito. Bueno, ese alto al fuego no significa que es el fin del genocidio, porque nosotros estamos enfrentando el sionismo, que es más peligroso que el nazismo. Y el sionismo fue declarado por Naciones Unidas en 1970, se pueden buscar esa resolución de la Asamblea General que dice claramente que el sionismo es una forma de racismo y el fascismo. Entonces, no bajan las banderas de la libertad, no bajan sus voces, defienden el derecho a la vida, defienden a Palestina, y no tiene que ser palestino para defender a Palestina, solamente tiene que ser humano, porque este genocidio que está perpetuando Israel en nuestra tierra se puede replicar en cualquier parte del mundo si no defendemos el nunca más. Entonces siguen alzando su voz y Palestina libre, y no olvidan que las tierras santas es Palestina y las Malvinas son argentinas. Muchas gracias y feliz noche a todos. Y acá seguiremos firmes apoyando la lucha del pueblo palestino. No te quepa ninguna duda de eso. Así es. Bueno, aquí ya llegamos al final de Diálogo Internacional. Bueno, realmente muchas gracias, Riyad, por estar aquí con nosotros, y tenemos ganador del libro que sorteamos. ¿Cuál libro, Marce? El libro que sorteábamos hoy es Economía Callejera, de Iván Hein, y en este caso se trata de una ganadora, que es Romina, cuyo DNI termina en 237, que puede pasar a buscar su ejemplar de Economía Callejera de Iván Hein por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y agradecemos a Ediciones Continente, como siempre, por acercarnos los libros. Muy bien, bueno, y ya nos despedimos. Quédense escuchando El Tango Será
popular o no será nada. Nos despedimos además de con este mensaje de Riyad, de Palestina Libre.